Hola, estamos en una nueva edición del programa Ciudad Viva. Eh, Como saben, este programa es producido por Educanal, por el Consejo de Desarrollo de Asunción y por Gonzalo Garay, Arquitectura y Emprendimientos. Me acerco al micrófono. Eh, y el programa, como su nombre lo indica, Ciudad Viva, se ocupa de temas de la ciudad, ¿verdad? Temas de la ciudad, que es donde vivimos todos, o la mayoría, mejor dicho, no todos. Porque hay gente que vive también en territorios rurales, pero en la ciudad pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Y como siempre comentamos, la ciudad hay que entenderla como un sistema. Está compuesta por partes que interactúan entre sí permanentemente, para bien y para mal. Están relacionadas todas las cosas. Y siempre tratamos de explicar que la ciudad no es solamente la parte física, que son las calles, las plazas, la vereda, los parques, los edificios, etcétera. La ciudad es mucho más que la parte física. Eso es la parte del componente urbanístico físico de la ciudad, a los cuales podemos agregar también las infraestructuras de servicios básicos, agua, electricidad, desagües cloacales, desagües pluviales, que es la parte física, el hardware de la ciudad, si se quiere. Pero la ciudad básicamente tiene otros componentes, ¿verdad? Tiene un componente social, la gente. Ciudad sin gente no es ciudad. Las personas, la ciudadanía. La ciudad es un hecho económico, sin duda. La ciudad es un hecho político, como no, la polis griega. La ciudad es un hecho ambiental, hay un ambiente construido, hay un ambiente natural en toda ciudad. La ciudad es un hecho histórico, la ciudad es un hecho cultural, la ciudad es un hecho semántico, significa muchas cosas. Una ciudad no son todas iguales las ciudades entre sí. En fin, por eso la ciudad es algo muy complejo y por eso cuando se va a actuar con un plan sobre la ciudad hay que entender esa realidad, hay que entender esa complejidad y no tener una visión absolutamente sectorial, que muchas veces históricamente se ha tenido, incluso en el mundo desarrollado, ¿verdad? Una época en que eran los ingenieros viales los que, los que mandaban en la ciudad, por eso han hecho toda una cantidad de autopistas elevadas, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, porque veían solamente el tema de movilizar autos. Eso, eso ha cambiado absolutamente hoy. El concepto hoy es que hay en ese tema es de que hay que movilizar personas y hay muchas modalidades para movilizar personas que van más allá del automóvil particular, va mucho más allá de eso. Pero acá seguimos con eso de que se sigue creyendo, algunos siguen creyendo, ¿verdad? Y eso está instalado en algunos ministerios, reparticiones públicas que creen que hay que movilizar más autos y hay que dar lugar más hay que priorizar la movilidad del automóvil particular. Están profundamente equivocados y hacen un daño muy, muy grande. Por eso se siguen proponiendo autopistas elevadas en Asunción o en el Gran Asunción. En el mundo entero, y entren en Google, los que no me creen, entren en Google y pongan demolición de autopistas urbanas. Y esto no es un asunto de primer mundo nomás, esta es la ingeniería vial de 1940, 50, 60. Y luego empieza a cambiar eso. Incluso en ciudades del mundo no desarrollado, como Río de Janeiro, acá nomás, en el centro han demolido una autopista que rompía toda la relación entre el casco histórico y, la, y el mar. Y así tenemos muchos casos. En Google pueden ver eso. Pero a nosotros se nos paró el reloj, por lo visto, y seguimos con ese tipo de cosas. Por eso es importante entender el tema de la ciudad, ¿verdad? Entender los diferentes componentes y entender si yo voy a trabajar en la movilidad urbana y tengo que entender también que hay otros componentes, no es ese nomás.
o si voy a trabajar con el tema del patrimonio histórico, por ejemplo, tengo que entender que hay otros componentes también. O sea, nos enfocamos en eso, centro histórico, por ejemplo, pero también no puedo ponerme a congelar nomás edificios y hacerlo por orden superior. No, lo que tenemos que hacer es conservar, restaurar lo que hay que restaurar, revitalizar, reciclar, modificar partes de una construcción antigua, se deja lo de más valor, eso se amplía, se recicla y entonces eso sigue teniendo vida y sigue dinamizando la ciudad y contribuye a la economía urbana, contribuye a la mixtura de usos en el centro, contribuye a la darle vida a todo eso. Eh, Vida urbana al centro y no es un congelamiento que son cadáveres embalsamados, eso no sirve, eso no sirve. Estoy poniendo un ejemplo, como puse el de la movilidad, pongo el del patrimonio, que sí es muy importante, ¿verdad? O cuando tengo que tratar un tema de la naturaleza, por ejemplo, los bañados de Asunción están ocupados hace mucho tiempo y crece cada vez más eso por una población informal, son asentamientos informales. El 20% de la población de Asunción vive ahí, pero yo no puedo irme fundamentalísticamente a decir, no, acá hay que restaurar todos los humedales. Ya no son humedales. Yo tengo que tener en cuenta que hay gente viviendo, entonces tengo que ocuparme de ese tema también, de la gente. Y bueno, recuperar lo que se pueda al ambiente, pero darle soluciones también a la gente que vive en condiciones de informalidad, de marginalidad, muchas veces de riesgo por las inundaciones, etcétera. Yo tengo que ocuparme de todos los componentes y tengo que crear también oportunidades en el mismo tema como para desarrollo inmobiliario a través del sector privado y espacios públicos, y tengo que sanear los arroyos, en fin, y de eso se ocupa justamente el proyecto, el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Por eso tiene esa visión sistémica, esa visión integral, tiene distintos componentes, ¿verdad? Una parte es la parte urbanística física, ¿verdad? El relleno, la parte vial, la costanera, la avenida costanera, los espacios públicos, los parques que se están creando, que proponen crear, la restauración de algunos sectores que se puede restaurar todavía de humedales, caso el Banco San Miguel, hay algunos sectores, sector de la Laguna Pitá, en el Bañado Sur también hay otros sectores, ocuparse de la gente, crear barrios de interés social en todo esto para relocalizarle a la gente ya en condiciones urbanas, dignas, con calidad de vida. Y hay un componente legal también, la legislación, la normativa de todo esto, y hay un componente de inversiones del sector inmobiliario privado también en estos sectores, y eso le da al proyecto una recuperación de lo que va invirtiendo en programas sociales, que también no es la vivienda nomás, es invertir en la gente, no solo en la casa, en la gente, capacitar, educar en emprendedurismo, los microcréditos también, capacitaciones en distintos oficios, de manera que la gente también no solamente reciba del sector público una vivienda digna que está subsidiada, tiene que pagar una parte, pero está subsidiada, sino que también mejora su ingreso, mejora su capacitación, mejora su ingreso y así mejora la calidad de vida. Y está comprobado que invertir en vivienda social es un gran puente, es un gran trampolín para la gente que recibe eso de cambiar su vida, absolutamente. Eso hay miles de estudios, de ejemplos, etcétera, porque a partir de eso la gente recobra la esperanza, recobra las ganas, recobra esas ganas de hacer cosas, recobra su dignidad, obviamente, en fin.
Y también esto también la ciudad hay que tener en cuenta cuando se encaran los proyectos, el mecanismo de gestión, los mecanismos de gestión, que tienen que ser mecanismos de gestión eh, teniendo en cuenta a los diferentes actores, ¿verdad? Tiene que darse una participación en todo esto, con diferentes roles, ¿verdad? Obviamente, con diferentes atribuciones, pero en estos mecanismos de gestión tiene que estar, son proyectos públicos, entonces tiene que estar el sector público, en nuestro caso tiene que estar eh, el gobierno nacional por la escala del problema, los costos de esto, por la complejidad de todo eso, tiene que estar la municipalidad también, porque estamos en Asunción. Y luego hay que dar participación a las organizaciones de la sociedad, organizaciones sociales, gremiales, empresariales, académicas, y también a las organizaciones de los beneficiarios directos de los pobladores de Asunción. Eso así se planteó siempre y algunas cosas se están haciendo bien. Esperamos que con este proyecto del Banco Mundial, Resiliencia Urbana para la Franja Costera de Asunción, que toca algunos de estos componentes, también se ha vuelto a actualizar este mecanismo de gestión. Trabajos que son hechos por expertos mundiales. Y esos expertos, todos esos técnicos, etcétera, eso los aporta el Banco Mundial. Revuelvo a repetir porque ya me cansé de escuchar el disparate, que ya otra vez van a hacer un proyecto, ya van a hacer otra vez un plan, y como si eso fuera un gran curro, ir a hacer planes. No, los planes bien hechos no son curros, son cosas serias. Y esos planes no los pagó la ciudadanía de Asunción ni la ciudadanía paraguaya. Esos planes, de acuerdo con a qué agencia de cooperación internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación, CAF, eh, Antigua Corporación Andina de Fomento, o JICA, o COICA de Japón, COICA, Corea, la Comunidad Europea, en fin, la elaboración del proyecto no tiene costo para nosotros. Bueno, el costo es el equipo que uno pone aquí, pero vamos a suponer que hay un proyecto desde el Ministerio de Obras Públicas, se pone a los que son empleados, desde luego, de esa entidad o en la municipalidad, se pone, pero esa gente ya está pagada, ya tiene su sueldo, etcétera, etcétera. Eso no le cuesta, al país no le cuesta la elaboración de planes, no les cuesta. Se solicita esas cooperaciones y si es un tema pertinente para esa agencia y se va para adelante y se tiene el plan. Lo que sí cuesta es que con el plan que tiene que ser, está presupuestado tantos millones de dólares, eso tiene que ser aprobado en la entidad esta. Por ejemplo, la franja costera, el plan maestro de la franja costera en 2 oportunidades se aprobó, en 2, en Washington, en el BID, porque se cumplió con todos los estudios de factibilidad, con anteproyecto, primero perfil, después un avance, 2, después prefactibilidad, después la prefactibilidad final de todo esto, en todos los temas que les hable. Esos son documentos que tienen también varias partes. En el caso de la franja costera se tiene la factibilidad final técnica, que son las ingenierías urbanísticas, que es el diseño urbano, social, ambiental, económico, legal la normativa, las leyes, etcétera, etcétera, que hacen falta, legal, institucional. El institucional es cómo hacemos esto, cómo llevamos adelante, el mecanismo de gestión de llevar adelante. Eso está diseñado, por ejemplo, en la franja costera desde el 93 y en 2 ocasiones. En el 1996 y en el año 2005, eso en Washington, el BID de Washington le dijo al gobierno paraguayo, ese trabajo se hizo en base a convenios entre la municipalidad y el gobierno nacional. Fue una iniciativa municipal de aquella administración de Asunción para Todos, liderada por el doctor Carlos Filisola, y siendo el gobierno de otro signo,
gobierno oficialista, presidente era el ingeniero Guamossi, se le propuso esto, le propusimos y enseguida fuimos para adelante y se fue haciendo todo esto. Como siempre, y porque no tenemos capital social, no tenemos a la sociedad organizada para que realmente incida sobre el sector público, cambió el gobierno municipal, terminó el periodo de Asunción para Todos y luego ganó las elecciones una coalición también, en la que estaba el intendente fue Martín Burr. Lastimosamente, Burr, en vez de tomar esto que se le pasó y se suponía que iba a hacer porque fue parte de la campaña, dijo que no, que dijo que se iba a hacer de otra manera, jamás se hizo de otra manera, se explicó bien todo eso, pero tenía la lapicera y entonces el gobierno, al no firmarse un acuerdo final para sacar el crédito, que el crédito sacaba el gobierno nacional, como sacó ahora para el proyecto con el Banco Mundial. El gobierno es el que tomaba ese crédito y se creaba el mecanismo de gestión, la sociedad entre la municipalidad y el gobierno nacional, 50 y 50, donde la municipalidad ponía la tierra y la normativa urbana, la tierra ocupada con pasivos sociales, contaminada, ambientales, infraestructurales, un suelo urbano devaluado, obviamente, ¿verdad? Por todos estos pasivos que se tenían, que siguen estando, y el gobierno ponía el dinero, el préstamo, y juntos se hacía el plan maestro que estaba bien definido. Es como se hizo, por ejemplo, Puerto Madero en la Argentina. El modelo es muy parecido. Puerto Madero es una sociedad de interés público, o sea, no es para ganar plata, pero es una SA de interés público, esa es la figura jurídica. Hay varias entidades, hay varias maneras, varias modalidades de hacer esto. Y nosotros estudiamos 6 modalidades, estudiamos con los mejores de acá, del Paraguay, abogados y economistas, y los mejores aportados sin costo por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lastimosamente se abortó esto contra todo pronóstico, y no se sustituyó por nada, porque no se hizo más nada y quedó eso. En el año 2005, en la administración ANR del doctor Enrique Riera, retoma todo esto, gobierno nacional también ANR, presidente Nicanor Duarte, el intendente retoma todo esto, etcétera. Bueno, aquella vez cuando la municipalidad le dijo al gobierno, no sé, estoy volviendo para atrás, la administración de Burr, nosotros no queremos hacer esto. Y el gobierno dijo, bueno, y se le dijo, y el banco dijo, si ustedes dos no están de acuerdo, acá no hay proyecto, obviamente, condición sine qua non. Hoy sigue siendo así, ¿verdad? Porque hay que crear la institucionalidad de manera que el proyecto no se quede truncado una vez que se empezó, como le pasó lastimosamente, que otro día ya hemos hablado de eso, pero vamos a hablar en mayor detalle, le hicieron que le pase al Metrobús. Bueno, entonces aquella vez no se llevó, ya termino ahí. Bueno, Enrique Riera retoma todo esto cuando es intendente, y en el año se pide otra vez, se hacen los convenios con el gobierno nacional, mismo signo político, se suponía que iba a ir para adelante, todo esto fue para adelante. Y se llegó nuevamente a un estudio de factibilidad final para esto. Y se llegó nuevamente en base a ese estudio a la aprobación en Washington del crédito para la primera etapa de este proyecto. Y ahí que sorpresivamente, después de estar todo, haberse transitado 3 años de gestión, elaboración de proyectos, de las factibilidades de todo esto, participación, comunidad, actores, etcétera, el gobierno nacional
a través de su ministro de Hacienda, dice públicamente que no se va a tomar este crédito. Estaba listo para hacerse, porque hay otras prioridades y no sé qué cosa y no sé qué otra. Bueno, y ahí quedó colgado nuevamente. Por eso que es tan importante dos cosas: tener mecanismos de gestión integrados para llevar adelante los grandes proyectos, y tener también una sociedad que tenga lo que se llama capital social, le llaman los que saben. Y capital social es cuando una sociedad se organiza, se coordina a través de sus organizaciones otra vez, ¿verdad? Porque vos no le podés reunir a 500.000 personas y preguntarle a las 500.000 y no sé qué. Hay otros mecanismos de participación también más abiertos, pero generalmente la sociedad se manifiesta a través de sus organizaciones. Y bueno, esas organizaciones de la sociedad, como digo, sociales, gremiales, académicas, empresariales, culturales, y bueno, se crean las condiciones, los espacios de participación para escucharles, obviamente, para que se manifiesten. Y cuanto más fuerte sea eso, más capital social hay. Entonces, cuanto más fuerte sea eso, el sector público no puede tomar la decisión caprichosa o la decisión equivocada o la decisión improvisada, porque sí, así nomás. Porque le va a salir caro eso, va a costarle eso. Sin embargo, acá en nuestro país generalmente no tienen costo estas cosas. Muy bien. Hablando de esto, la noticia de ayer y hoy, por favor, Víctor, poneme la pantalla. Bueno, Junta rechaza la desastrosa gestión del cartista Nenecho, dice Oscar Rodríguez. Varios concejales que buscan Recutú intentaron salvarlo. Tras varias idas y vueltas, la Junta Municipal de Asunción al fin llevó ayer a votación la aprobación del balance 2025 de dos intendentes cartistas. Oposición y disidencia colorada se unieron para rechazar los números en rojo compartidos por Nenecho Rodríguez y Luis Bello, por 14 votos a 9. La sesión debió realizarse el miércoles, pasó al viernes y por último para ayer, en estrategias oficialistas de no dar quórum en pos del blanqueo. De los 9 que votaron por aprobar el deficitario balance, 8 buscan Recutú, así como quien se abstuvo y los 2 que torcieron sus votos hacia el no. Bueno, esto es lo que dice el diario ABC Color de hoy. Por la aprobación del balance y consecuente blanqueo a Nenecho y Bello votaron. Esto ya no es lo que dice nomás a veces, esto ya es un hecho real. Votaron y están César Ceres Escobar, ANR, Juan Carlos Osorio, ANRHC, ¿verdad? Los dos. Nasser Esgayo, ANRHC, Marcelo Centurión, ANRHC, Mariano Cáceres, ANRHC, Miguel Sosa, ANRHC, René Calonga, ANRHC, Karina Acuña, ANRHC, Carlos González, ANR, disidente. Disidente dentro de la ANR, obviamente. Y luego dice de abstenerse, pasaron al no. Primero se iban a abstener Arturo Tuqui Almirón, ANR, disidente. Daniel Ortiz, ANR, disidente. Y se abstuvo Javier Pintos, ANR, independiente. Bien.
Bueno, acá también está la crónica, según el diario ABC. Y acá está, aparte de los que votaron por aprobar eso, aquí también es justo mencionar quienes dijeron que no. El rechazo contó con los votos en bloque de los 9 opositores. PLRA 5, Humberto Blasco, Fiorella Forestieri, Augusto Wagner, Ramón Ortiz y Félix Ayala. Patria Querida 4, Álvaro Grau, Pablo Callizo, Paulina Serrano y Jazmín Galeano. Los colorados disidentes que acompañaron el rechazo fueron ANR Independiente 5, Rosana Rolón, Arturo Tuqui Almirón, Jesús Lara, Juan José Arnold y Daniel Ortiz. Bien, es una noticia muy relevante esto, sin duda. Aquí también les comento algo que es importante, que dice, ¿y a partir de ahora qué? Bueno, tras el rechazo del balance 2025 decidido ayer, el concejal Álvaro Grau señaló que este es un punto de inflexión contra el oscurantismo financiero en la Municipalidad de Asunción. Explicó que el intendente Bello tiene un plazo de 30 días para responder a las objeciones que motivaron el rechazo de la administración del año pasado, o en su defecto deberá remitir el balance directamente a la Contraloría. Es lo que explicó, reitero, el concejal Álvaro Grau. La decisión esta, sabemos, ¿verdad?, que se tomó en base a informes de Contraloría y a lo que fue el informe del doctor Carlos Pereira, que fue el interventor de la municipalidad, expresidente del Banco Nacional de Fomento, exministro de la Vivienda, y una persona que yo considero muy apta. Ha ocupado diferentes cargos públicos. Casualmente nos encontramos hoy y le comprometí a que venga al programa para que ustedes escuchen de primera mano. Él dejó un informe en su intervención, no solamente hizo la intervención, sino que miró miró con un equipo todos los documentos y dejó un informe muy contundente, que ese informe correspondía, muchos entendemos así, correspondía que la actual administración que suplantó a la de Rodríguez, que ese informe se lo revisara, se avanzara con todo eso, ¿verdad? E incluso él fue más allá del informe, hizo unas recomendaciones ya, de manera proactiva. O sea, ya analizamos todo esto tiene esta irregularidad, y en base también a esto y en base a la situación de la municipalidad, él hizo también una propuesta, llamémosle una propuesta de primeras acciones, una propuesta de emergencia, de primeros auxilios. Él hizo eso y es una persona muy entendida y muy valiente, debo decirlo. Yo le felicito a él por el trabajo realizado y por la postura que hizo. Lo vamos a tener acá porque, como les dije, yo le comprometí a venir al programa y con mucho gusto hablaremos de ese tema y podemos hablar de otros temas. Bien, vamos al corte entonces ahora, a una pausa, y después continuamos.
En un mundo en constante cambio, hay un lugar donde el conocimiento cobra vida, donde la salud es equilibrio, donde la educación abre puertas y la tecnología nos conecta con el futuro. Recordamos nuestra historia. Vivimos el deporte. Sentimos el cine. Y celebramos el arte y la cultura en cada historia. Somos más que un medio, un puente hacia el conocimiento. Somos Educanal, conocimiento que transforma. Cirugías de avanzada. Todo acerca de las innovaciones tecnológicas quirúrgicas. Martes y jueves, desde las 19 horas, por Educanal. Paraguayos por el mundo. Entrevistas a compatriotas que viven fuera y dentro de nuestro país, descubriendo las historias y desafíos en cada etapa de sus vidas y cómo hacen para mantener viva la esencia de Paraguay en el exterior. Paraguayos por el mundo, sábado y domingo desde las 14 horas, por Educanal. Continuamos con el programa de hoy. Como les comenté, este programa Ciudad Viva está también auspiciado por el Consejo de Desarrollo de Asunción. El Consejo de Desarrollo de Asunción es justamente una iniciativa ciudadana que trata de articular a las organizaciones de la sociedad. Hoy día somos un poco más de 40 organizaciones de la sociedad. De donde hay, ya les digo, hay esa inclusión de organizaciones sociales, gremiales, empresariales, académicas, etcétera, dentro del Consejo, culturales. Y lo que tratamos de hacer, esto se creó hace en el 2020, fines del 2024 creo. El presidente es Augusto Scavone, hay un consejo directivo de excelente nivel. Esto se hace, todo es voluntariado, todo es con aportes de los socios nuestros, el consejo directivo. Y el consejo lo que quiere es ayudar, contribuir a crear ese capital social justamente para incidir sobre el sector público, para incidir para bien, ¿verdad? No en base a intereses particulares, sino que intereses colectivos, intereses ciudadanos, intereses de la ciudad. Hemos hecho contacto ya con distintas instituciones del sector público, con la municipalidad actual hemos hecho contactos ya, reunimos, hemos ofrecido apoyar los proyectos que se consideren y los programas que se consideren convenientes. También hicimos lo propio con algunas reparticiones del gobierno nacional. Tenemos una mesa de trabajo con la oficina de la primera dama en el tema del centro histórico, que es un tema de interés. Tenemos otra mesa de trabajo con el viceministerio de transporte por el tema que les comenté de movilidad urbana integrada, sustentable. Estamos haciendo otros contactos también con otras organizaciones. Tuvimos ya un contacto con el Ministerio de Vivienda por Cheroga Porá Centro, que es un proyecto muy interesante, como para ayudar en eso, apoyar desde la sociedad también, y otros proyectos más, ¿verdad? También apoyamos al Banco Mundial y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el organismo ejecutor
del proyecto Resiliencia Urbana que yo ya les he mostrado, este proyecto que tiene un crédito aprobado de $105 millones para 4 grandes proyectos urbanos. Ese proyecto también, esa cooperación técnica, hizo una actualización de primer nivel del Plan Maestro de la Franja Costera. Ahora hace un par de años, ratito, estoy en mi programa, no te puedo atender ahora, estoy en mi programa. Bueno, disculpen. Una actualización del Plan Maestro que estamos proponiendo a la municipalidad que se apruebe eso como ordenanza, porque es una actualización que toma desde el primer Plan Maestro del año 93, el original, y después los avances, las distintas cosas. Trabajo de primer nivel en el cual hemos tenido el gusto de participar también como contraparte. Entre paréntesis, esa cooperación al banco se gestó desde la Municipalidad de Asunción, desde la Administración Ferreiro, donde estábamos colaborando, donde yo estaba colaborando, y se tuvo esa cooperación gracias al gobierno nacional, que es quien pidió esa cooperación técnica al Banco Mundial, ¿verdad? Así se hizo ese trabajo. Varios años de trabajo, vino la pandemia y el coso que nos encerraron a todos en la casa, etcétera, y aún así se sacó adelante el proyecto. Posteriormente se aprobó, eso por ley tiene que ser aprobado, y esa ley le designa a una unidad ejecutora de proyectos, le designó a MOPC porque así estaba pensado desde luego, todo en convenios, acuerdos con la Municipalidad de Asunción, acuerdos muy detallados, muy bien hechos. Y este proyecto se atrasó, hay que decir que se atrasó en la administración, o gracias a la administración justamente de Óscar Rodríguez, que lo único que hizo es ponerle trabas a este proyecto. Lastimosamente, porque era una que le convenía tremendamente a su propia administración sacar adelante esto, ¿verdad? Se retrasó porque esto no servía, porque esto no, porque esto aquello, como si eso fue una ocurrencia del Banco Mundial o del Ministerio de la Pública. No, señor, un proyecto que nace en la Municipalidad de Asunción. Y la Municipalidad de Asunción, hay que entender que es una institución, la institución está por encima. Lo que firmó la institución de convenio, acuerdo, contrato, está por encima de la administración de quien sea. No es que cada uno viene y es su municipalidad de Asunción. Le podrás dar un sesgo, le podrás vos decir, a mí me interesa más el tema del espacio público, no, a mí me interesa más esta otra cosa, a mí me interesa más la movilidad urbana, a mí me interesa más los niños, no sé. Podés darle sesgo, pero vos tenés que respetar lo que se ha hecho institucionalmente. Y esto se venía trabajando por 3 años ya en este proyecto. Y lo mismo, hubo una cantidad de trabas, se pudo salir adelante finalmente. Y debo decir que con la actual administración del intendente Bello, de su equipo ahí, ahora sí se ha podido avanzar con mucho mayor agilidad, como debe ser, ¿verdad? Así que comento también eso. Eso está caminando y está caminando bien, ¿verdad? Les decía que uno es la actualización, otra parte del proyecto es 5 grandes proyectos urbanos que son físicos, espacios públicos principales del centro histórico. Se va a mejorar eso con el modelo de lo que se hizo en el centro de Buenos Aires. Vino gente de allá incluso, adaptando a lo nuestro, por supuesto. Después está el tema de el Parque Caballero, se va a recuperar el parque, se van a poner cosas nuevas, se lo va a renovar, etcétera, etcétera. Luego está el proyecto de la reserva natural, un parque natural, reserva del Banco San Miguel. Ahí sí se va a restaurar naturaleza, humedales, etcétera, biodiversidad. Y también hay un proyecto que es fantástico, 30 hectáreas de desarrollo urbano, se llama Distrito Ecobahía de Asunción o Distrito Ecoinclusivo, que son 30 hectáreas de ciudad mixta en un lugar absolutamente privilegiado hoy, que es
poco mucho más de la esquina porque son 30 hectáreas, ¿verdad? Desde General Santos, acceso a la costanera, hasta el cauce Perú. Todo eso en la parte baja. Hacia adelante es el parque lineal de la costanera primera etapa y hacia atrás es el barranco. Ahí hay 31 hectáreas y ahí se va a hacer ya les mostré yo, un proyecto de desarrollo urbano integral y sustentable. Y ahí una parte ya se rellenó justamente en la administración pensando ya en esto, en la administración de Mario Ferreiro, se rellenó eso sin sacar ningún crédito. Hay que decir que el relleno es la parte más sencilla y más barata en el proyecto Franja Costera. Y el problema es que no podés ir a tirarle arena a la gente que está viviendo ahí. Entonces tenés que relocalizar, tenés que hacer una serie de trabajos previos, tenés que acordar con la gente para poder hacer los rellenos. Ahí está una parte, está rellenada, por ahí va a empezar la primera etapa y va a empezar la primera etapa con la primera etapa del proyecto comienza con la primera etapa del barrio social, que va a tener 2 etapas. Esta primera etapa en total va a tener, acá van a haber 300 y tantas unidades de vivienda con una buena densidad. Son edificios de 4 pisos, dúplex, etcétera, con muy buenos espacios públicos, equipamiento de calidad, de primer nivel, todo eso. Entonces, ¿por qué empieza con esto? Porque aparte de ser un asunto de emergencia, acá estas 350 familias van a venir de este otro polígono, van a venir aquí, eso se está ahora definiendo en los talleres, etcétera, van a venir a este sector y entonces queda liberado ese lugar se libera, se lo cerca y ahí se rellena la segunda etapa del proyecto, entonces no hay grandes traumas con la gente, no es que se tienen que ir a vivir en una carpa por 2 años mientras se construye el proyecto, ya se va haciendo eso. De esa manera, el que no quiere entrar en este proyecto, pues se le indemniza a sus mejoras. No tiene obligación de entrar, puede optar por la indemnización también. Son indemnizaciones reales, importantes, de manera que pueda irse a otro sector, dentro del territorio nacional o a su valle o lo que sea. Y también se pretende facilitarles vincular con algunos programas del Ministerio de Vivienda como otra alternativa más. El que quiere se anota en esto, como ya están anotados, porque esto se hace un trabajo social muy grande, lo está haciendo el MOPC, el trabajo social se está haciendo muy bien. Y hoy, esta semana justamente hay unos talleres directos con los pobladores que se hacen al final de la jornada. Yo de este programa me voy para allá. Y entonces se va a hacer esto. Pero ese proyecto de 30 hectáreas, esta primera fase tiene, creo que son 3 hectáreas, una cosa así. Luego hay otra parte, una segunda fase de la vivienda social. En total creo que suman 8 hectáreas. Vivienda para unas 700 familias va a haber ahí. Vivienda, departamentos, distintas tipologías, y luego están los espacios públicos, se van a construir los equipamientos de espacios públicos, centros comunales, todo ese tipo de cosas. Se va a hacer un centro de desarrollo económico y social que está pensado en la gente para hacer programas ahí de capacitación, de microcrédito, una serie de cuestiones, microempresa, empresa comunitaria, muchas cosas, cuestiones también culturales, capacitación en oficios, eso está ya empezó eso, por cierto, ¿eh? Y se va a hacer un edificio ahí, eso va a estar en la costanera, entonces también eso va a servir no solamente para la gente que vive ahí en la parte de abajo en el Baño, sino que también para la ciudad, y ahí se van a hacer también
cuestiones culturales, artísticas, etcétera. Va a ser un centro ciudadano potente. Luego se van a hacer los espacios públicos, como les digo, se recupera cauce de arroyos como parques lineales. Y después, una vez que está todo ordenado esto, ahí sí se va a hacer el desarrollo urbano a través del sector inmobiliario privado, no como se pretendió hacer esa venta fallida y fracasada que se les avisó que iba a fracasar eso en la administración de Óscar Rodríguez. Ahí sí, y ese es el tercer componente de esta cooperación del banco, que es el mecanismo de gestión para llevar adelante esto. Que esto se va a presentar a las autoridades correspondientes tanto a nivel desde presidente de la República para abajo, por supuesto a la municipalidad, intendencia, junta, etcétera. Esta propuesta de este mecanismo de gestión actualizado, que es un trabajo fantástico, hecho también por consultores contratados de primer nivel del mundo por el banco y también con los modestos aportes desde este lado. Bien, eso es poco son las actualizaciones. La vez pasada empezamos a hablar del Gran Asunción, que es otro tema, feroz tema, que nadie le hace caso o al que nadie le da pelota. Nadie, digo, desde el sector público generalmente esto, si bien ha habido muchas iniciativas. Poneme en la pantalla, por favor. Esto estuvimos viendo la reunión pasada, pero nos quedamos sin tiempo y hoy nos vamos a quedar otra vez sin tiempo. Pero recuerden que este trabajo, también una cooperación técnica del BID, año 2016, toma Asunción y 11 municipalidades más, ¿verdad? Es el área metropolitana de Asunción, le llamamos esto. Región metropolitana le llamamos al tercer y cuarto anillo que llega hasta Cacupé y llega también a los municipalidades del Chaco más pegadas a Asunción. Y esto es las fases de este trabajo, ¿verdad? Preparación, análisis, diagnóstico, priorización, plan de acción, preinversión, monitoreo, inversión. Inversión son ya conseguir el dinero y empezar a priorizar temas y a actuar, ¿verdad? Sostenibilidad ambiental, desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal, estos son los diferentes temas. Sostenibilidad ambiental, agua, saneamiento, residuo, energía, calidad del aire, etcétera, etcétera. Desarrollo urbano, uso del suelo, desigualdad, movilidad, ahí está, competir más. Sostenibilidad fiscal es gestión participativa, la gestión moderna, una municipalidad, transparencia, etcétera, etcétera, recaudación. Y esto es el semáforo, digamos, lo que está en rojo está mal, lo que está en verde está bien y lo que está en amarillo está en el medio, ¿no? Aquí está lo mismo que les dije, agua por ejemplo está en amarillo, saneamiento está en rojo, residuos está en rojo, calidad del aire, aunque no sepan, la calidad del aire nuestro es malísimo, ¿no? Y no se hace nada, o uso del suelo malísimo, desigualdad urbana malísimo, movilidad aplazado, conectividad aplazado, sostenibilidad fiscal, gestión participativa aplazado, gestión moderna aplazado, transparencia aplazado, impuesto aplazado, gestión de gasto aplazado, y en este momento, en el 2016, no tenía deuda la municipalidad. Hoy tiene una deuda feroz. Por eso sucedió todo lo que sucedió. Y deuda ya pasa a estar rojo. Imagínense ustedes la calidad de la gestión que tenemos en la Municipalidad de Asunción y está todo en rojo. Bien, acá la misma cosa. O sea, estos son diagnósticos serios, eso es lo que quiero que se sepa, ¿verdad? Después viene la priorización, porque tenés 1000 temas, pero no podés hacer 1000 temas. Entonces acá esto se hace también en base, se hizo a una encuesta a la opinión pública, al impacto económico de cada tema, al cambio climático y a las interrelaciones. Con esos filtros se hizo opinión pública, bueno, se hizo toda una encuesta muy bien hecha por profesionales, temas que más afectan su calidad de vida, sale seguridad, ¿verdad? Desigualdad urbana, agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos, empleo, vivienda, espacios públicos, etc. Acá salen los temas principales para la opinión pública. Es importante este tipo de cosas porque si no se habla por hablar o se habla desde lo que
me parece. A mí me parece, pero no, está bien que te parezca, pero anda a verificar las cosas que te parecen. Esto está verificado, ¿verdad? Después, bueno, esto es un ultra resumen, ¿no? Estos son varios informes, varios libros. Acá se explica en resumen el impacto económico, educación, cómo influye en el tema económico. Entonces sube el puntaje de eso en importancia, o seguridad, o saneamiento y drenaje. El cambio climático, cómo influye esto en estos temas. Y esto también está basado en información, datos reales y datos científicos. Las interrelaciones entre todo esto se cruzan todos estos diferentes enfoques, un enfoque desde la economía, otro enfoque desde el ambiente, otro enfoque desde la gente que piensa. Las interrelaciones y todo un ejercicio, una metodología, y luego se va priorizando todo esto, ¿verdad? Y en este caso el BID le contrató también para temas de espacio público a Gale Architects. Fíjense lo que era Nueva York esto ya hace unos más de 10 años, y en lo que convirtieron Nueva York, ganar el espacio, jamás iban a pensar esto. Hubo un alcalde que se ocupó de esto. Acá están los autos prevaleciendo, ¿verdad? Esto es Manhattan. Y aquí, este tipo de trabajo hicieron allá y no sé cuántas hectáreas recuperaron en Manhattan. El auto sigue pasando al costado, ¿verdad? Pero se prioriza el peatón. Entonces, eso es vida. Este es Jan Gehl, es un capo, este es un monstruo. Hoy ya tiene más de 80 años, tuve el gusto de conocerlo en un gran encuentro que hubo urbano en Washington hace 10 años. Un capo es el tipo que empieza a instalar allá en los años 60, es de Ámsterdam él. Y en Ámsterdam también allá por los 60 empezaron a tener los autos, etcétera, etcétera. No, es lo que es hoy Ámsterdam, y él es uno de los que ha creado esto, ¿verdad? De toda esta corriente, él, su equipo contratado por el BID, se hizo un trabajo magnífico en el cual también hemos participado para el microcentro de Asunción con mediciones. Se trabajó con la Facultad de Arquitectura de la UNA, salieron a medir, ellos tienen una metodología, ¿ves? Y bueno, luego vienen las propuestas. Bueno, esta es la gente que salió a medir esto. Y también se propuso unos pilotos que se hicieron y fracasaron porque no tuvieron gestión en su momento. En fin, esto forma parte también del ICES Gran Asunción. Y va a tener que ser ya en la próxima vuelta. Para el Gran Asunción se hizo también porque había la oportunidad de hacer otro trabajo que se llamó el Plan Estratégico Metropolitano de Asunción, más abarcante que esto, y de ahí salió la Agenda Urbana Gran Asunción, que se hizo gracias al BID, que toma los dos trabajos, y esto se contrató un consultor internacional que contrató el BID, que es el arquitecto Roberto Converti. También hubo equipo de contrapartida local, por supuesto los temas de los actores, planes, proyectos, etcétera, articular todo eso, integrar también las instituciones. Y entonces hay toda una propuesta también de cómo gestionar esto, del mecanismo de gestión de todo esto. Esto está todo armado. Esto lastimosamente no se le ha dado tampoco pelota a esto. En su momento, creamos también una organización. Esto fue, sí, allá por el 2015, en paralelo a esto, creamos una organización de la sociedad que se llamó GIGA, Grupo Impulsor Gran Asunción, y estuvo fundada por 34 organizaciones para llevar adelante esto. Se procuró, se trabajó mucho, se trató de incidir, etcétera, etcétera. Después cambian los gobiernos y esto quedó en la nada. Y el Grupo Impulsor Gran Asunción se cansa la gente, ¿verdad? No hay resultado, entonces queda en reposo.
lastimosamente, pero de que ha habido iniciativas ciudadanas para acompañar todo esto, sí ha habido. En la mayoría de los casos no ha prosperado eso y eso también son lecciones aprendidas, ¿verdad? Esperemos que con el Consejo de Desarrollo de Asunción no suceda lo mismo que en otras 10 iniciativas en estos 30 años. Bien, vamos a ver el PEMA en otra oportunidad porque es un trabajo también serio, hecho con el BID también, que trajo también expertos contratados y también estuvieron los equipos de contrapartida local. Fue el organismo que gerenció, eso fue el MOPC justamente en aquel momento. Así que es un trabajo también serio que lastimosamente no tiene gestión. Siempre digo, decimos, eso se sabe, vos podés tener un proyecto, un plan urbano, un plan de desarrollo urbano muy bueno, o un plan de educación, o un plan de salud, puede ser de primera, pero si no se gestiona eso, y esa gestión tiene que ser desde el sector público, porque son proyectos públicos, si no se gestiona el plan no tiene la culpa. Y esa gestión pública es muy conveniente que esté acompañada de ese mecanismo de gestión que dé espacio, que cree lugares de participación reales y eficientes. No esa audiencia pública y que se hace ahí generalmente para decir que se hizo. No, hay mecanismos y les voy a mostrar esos mecanismos en un próximo programa. Muy bien, creo que hasta acá llegamos. ¿Es así, Víctor? Creo que llegamos hasta acá. Poneme otra vez la diapositiva, por favor, del Consejo de Desarrollo de Asunción, por si alguien está interesado en tener más información, etcétera. Hay también unos contactos institucionales, ¿verdad? Esto pusimos así porque es más directo, más personal. También estamos en Instagram, en Facebook. Y hay varios temas en los cuales estamos tratando de incidir, tratando de avanzar, tratando de aportar. Muy bien, hasta acá llegamos hoy entonces y bueno, ojalá que haya sido de alguna utilidad el programa de hoy. Y también pueden escribirnos en esas direcciones comentando los temas del programa o temas que se pueden tratar o algunos temas de la ciudad. Que sí, ya hemos tratado acá algunos temas de la ciudad que son noticias como lo de hoy, por ejemplo, y que son temas importantes. Muy bien, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por ver el programa, por atender el programa, así que es hasta el próximo programa entonces. Esto se repite varias veces en la semana y está en varias plataformas, entre ellas YouTube, que es la que mayor uso yo le doy, y está en Educanal también en la página correspondiente. Perfecto, hasta acá llegamos entonces. Un gusto y hasta el próximo programa. En un mundo en constante cambio, hay un lugar donde el conocimiento cobra vida, donde la salud es equilibrio, donde la educación abre puertas y la tecnología nos conecta con el futuro. Recordamos nuestra historia. Vivimos el deporte. Sentimos el cine. Y celebramos el arte y la cultura en cada historia. Somos más que un medio, un puente hacia el conocimiento. Somos Educanal, conocimiento que transforma.